La cultura y la educación ya tiene su lugar, en televisión. Presentamos Tertulias Pasqueñas, programa educativo, cultural, que promueve la identidad, la buena educación y el desarrollo integral de los infantes, niños, jóvenes de nuestra tierra. Tertulias Pasqueñas. Amigos y amigas de Tertulias Pasqueñas, estamos y seguimos aquí en Rancas, y a propósito de estos días es muy importante rememorar la acción o los antecedentes de lo que significó la batalla de Junín del 6 de agosto. Pero bueno, hemos invitado a Pío Mendoza Villanueva, historiador pasqueño, con quien vamos a conversar sobre la antesala a esta epopeya del 6 de agosto. Maestro Pío, bienvenido al programa nuevamente. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, Carlos, estar aquí para compartir alguna información con ustedes. Maestro, Rancas es vital para la epopeya del 6 de agosto. Bolívar llega a Rancas, establece en Cerro de Pasco. Cuéntenos todo ese escenario que pasó antes de esta batalla del 6 de agosto. Bueno, Bolívar, creo que nadie desmerece la gran estrategia que tuvo en este proceso del 20 al 24, porque planifica, por el tiempo que venía estando en Perú, el encuentro inmediato con las fuerzas realistas que estuvieron en el Valle Mantaro, de modo que prevé reunir sus fuerzas desde Cajamarca hasta Huaraz, al que llegan refuerzos de Colombia, rifles, voltígeros y Caracas, entre otros, y más o menos a inicios de junio se moviliza de Huaraz hacia Huánuco por distintas vertientes, más o menos por 4 espacios, por 4 correrías, y cuya estadía inicial que había diseñado Sucre, que viene en la vanguardia, es Rancas, por su cercanía al Valle Mantaro. De modo que a este punto de Rancas vienen por Huariaca, por Tusi, por San Miguel de Cuchis y Cuipán y Anahuanca. Y aquí en Rancas se completa más o menos para el 27 de julio del 24 todas las fuerzas de las legiones colombianas que aún llegaban atrás. ¿De cuánto estamos hablando en ejército? Bueno, según los datos que se ha podido ubicar, es de 9.200 soldados de infantería, más la caballería, que llegaba más o menos a 1.000. Aparte de esta cantidad tenemos 5.000 bestias entre mulas, burros y caballos, que era para la caballería, y del cargamento de los pertrechos. O sea, toda esa tropa aproximadamente se ubicó en estos lugares, maestro. La información es un poco difusa, pero se concluyen lo siguiente, los estudios ya hechos. Para el 27 de julio, Simón Bolívar ya está en Cerro de Pasco atendiendo desde su cuartel general, mientras las legiones del ejército patriota multinacional, que somos de 12 países, inclusive europeas, se concentran, dice, en Sacramento, que debe ser Sacra Familia, La Concepción, Trinidad y Rancas, mientras Bolívar permanece en Cerro de Pasco, duerme allí en la casa de la familia Alcántara. Sucre duerme en la casa de Cesario Sánchez, de un minero español, y O'Connor, que es otro general francés al servicio de la patria, duerme en Casablanca, aquí en Quiuracocha. Los restos están por aquí. Mira, estamos hablando de agosto, mes de helada, cuánta gente habrá sufrido los estragos del clima, pero permanecen aquí y se concentran aquí. Y preveyendo a este hecho, Carlos, es que Sucre, a través de los tenientes gobernadores de los pueblos, había previsto la previsión de alimentos traídos desde Huachón, de Quiparacra, viene de Paucartambo, pero sobre todo en gran cantidad viene de la Quebrada Chaupihuaranga, de Cuchis, Chacayán, Vilcabamba, de Tusi, al que las poblaciones, que eran muy pocas en realidad indígenas de esas zonas, traen inclusive a fuerza de lomo, porque las bestias no abastecían, pero estaban obligados bajo pena de ser requisados todos sus bienes, entregar caballos, alimentos. Bueno, la guerra es eso, ¿no? Ahora,
¿Qué significa la acción del 1 o el 2 de agosto? La famosa revista de tropas, la famosa arenga que hace Bolívar aquí en Rancas. Claro, el 2 de agosto, bueno, el historiador Raúl Rivera Serna ha trabajado mucho y señala que es probable, como Bolívar siempre tuvo en mente, que el triunfo de la libertad americana sea llevada por el ejército gran colombiano, el que tuvo siempre el sueño Bolívar y por eso viene al Perú. Dice él, partiendo de este principio, que el 1 de agosto habría pasado revista al ejército gran colombiano, ¿no?, a la legión que estuvo ya aquí. Y el segundo día del 2 de agosto, que el que más conocemos, habría sido a la legión peruana, entre otros más. Pero lo que se ha escrito mucho, y existen testimonios verídicos, es que el día 2 de agosto, muy temprano, Bolívar viene de Cerro de Pasco de su campamento con su Estado Mayor, con Sucre, con La Mar, con Gamarra y con Santa Cruz. Y O'Connor se encargó aquí de juntar a la tropa multinacional. Y arenga ese día porque previamente lo que se sabe también es que su secretario, el peruano Faustino Sánchez Carrión, escribe la arenga y bueno, Bolívar aprueba y viene aquí probablemente mientras se acomodaba el ejército multinacional en esta zona de Rancas. Es que Bolívar se habría alojado momentáneamente en la casa que hoy decimos, claro, la casa Bolívar en Rancas. Es probable que haya permanecido un tiempo, pero Bolívar no creo que no hay ninguna prueba de que haya pernoctado aquí. De modo que en horas después, recibiendo la gran banda de músicos que tenía este ejército, Bolívar arenga de un discurso famosísimo, porque además Bolívar es un hombre que se ha formado en la idea del liberalismo de la Europa. Él pudo, con su maestro Simón Rodríguez, presenciar la Revolución Francesa, ver coronar a Napoleón como emperador por el Papa León III, me parece. Entonces él viene con esa idea liberal, pero a pesar de esta idea liberal republicana que tiene Bolívar, él tiene el criterio de ser un dictador, ¿no? Un Napoleón con ideas liberales, y eso es lo que se impregna en los discursos. Pero él dice que la Europa liberal espera la libertad de estos pueblos de América. Lo que está pensando es en el futuro mercado, probablemente, que América se aperturaba para la Europa, sobre todo inglesa, ¿no? Ahora, ¿por qué se hizo en Junín, en las pampas de Junín, teniendo en cuenta que se concentró el ejército aquí en Rancas, su Estado Mayor en Cerro de Pasco? ¿Cómo se llega a Junín? ¿Cómo se establece ese tema? Bueno, Bolívar no tenía exactamente dónde iba a chocar, no sabía. Él inclusive había dejado todo el espacio, todo hasta Huánuco, hasta Huaraz, para prever, si atacan los realistas, hay que retroceder. Y Bolívar camina, pero como no vienen los realistas de Valle Mantaro, era marchar por el lado occidental hacia el Valle Mantaro y cortar el paso. Y Canterac, que no estaba muy informado, toma, sin mucha advertencia, toma el camino de Valle Mantaro por Tarma, Junín, Caroamayo, y el 5 de agosto los realistas vienen pensando atacar a los patriotas que estaban en esta zona, hacia Huánuco. Pero se enteran, el 5 de agosto se enteran de que Bolívar había decidido marchar, o estaba marchando por el lado occidental del lago de Junín hacia el Valle Mantaro. Con caballo cansado, entonces lo que hace es que Canterac retroceder velozmente hacia Caroamayo. Mientras tanto Bolívar había levantado su campamento el 3, el 4 durmió en Cochamarca, el 5 en Rumichaca, cerca a Diezmo Palcán, ahí duermen, y ahí se entera por boca de Bartolomé Palomino, de un poblador de Hóndores, le dice que los realistas estaban yendo de Caroamayo a Cerro de Pasco. Entonces esa noche se reúne con su Estado Mayor y designa a Miller para hacerse cargo de la caballería patriota. Entonces, pero Bolívar al siguiente día ordena a todos de la caballería, le dice que nadie monte el caballo, solo bien ensillado, a patas hasta la contienda, para que el caballo esté descansado. Mientras, en su desesperación, el 5, Canterac volvía con caballos cansados de Caroamayo hacia Junín, estaba cansadísimo. Pero la infantería patriota permanece por Diezmo Palcán, por Conocancha, hacia zona de Oroya, Valle Mantaro, y no interviene la infantería, solo la caballería con 700 tantos que se avista al más o menos 4 de la tarde en las pampas de Junín. Fue un hecho que Bolívar no había previsto, porque él marchaba a Valle Mantaro. Canterac tampoco había previsto, pero es un hecho que se produce fortuito de alguna manera, pero como sabemos, de una derrota segura por intervención de la caballería peruana, de miles de indígenas de esta zona, inclusive los ranqueños de Rasuri, por esa gran mentira que se arguye siempre, es que de una derrota se transforma en un gran triunfo patriota en las pampas de Chacamarca a las 5 de la tarde más o menos del 6 de agosto de 1824. Entonces, maestro, el Cerro de Pasco, Rancas, Yanahuanca, Paucartambo,
hizo el soporte logístico, sirvió como antesala para poder encontrar un triunfo casi a rajatabla. ¿Cuál es la reflexión entonces de todo este proceso? Siempre a veces se lleva el premio Junín, ¿no? Junín dice, bueno, acá se hizo la batalla, acá se ganó, hay un monumento nacional ahí, pero nos olvidamos de que antes estuvo aquí en el Cerro de Pasco y probablemente pudo ser también la batalla o el encuentro por estas tierras. Bueno, lo de Junín tiene algún mérito porque Junín fue el pueblo peor castigado del 20 al 24 por los realistas, el pueblo heroico, por eso Bolívar la reconoce como Villa Junín en 1824. Que tenía otro nombre, ¿no? Creo que era Reyes. La tierra de los reyes. Claro, Ciudad de los Reyes, ¿no? Aunque Junín siempre ha sido históricamente, pero Villa de Junín la cambia luego Bolívar y la reconoce por este hecho fortuito en la Pachacamarca. Pero, como tú lo has dicho, no habría sido tal acontecimiento de la magnitud que tiene hoy día si no habrían sido los pueblos de Pasco que han contribuido por el espacio de 2 meses, más o menos 230 toneladas de papa, de maíz. Bueno, durante 2 meses más o menos, maíz, otra cantidad de forrajes, de alimentos, de cargamento. La contribución pasqueña a este proceso fue cuantioso, invalorable, Carlos, del que ya se tiene bastante documentación muy avanzada sobre este hecho. Sin estos alimentos, sin los pueblos, sin los indios de los pueblos de Pasco, Bolívar no tendría sentido ahora, a pesar de la estrategia con que manejó este proceso, ¿no? Ahora, Junín tiene mérito, también decía, no solo por el heroísmo, sino también por haber sido el pueblo que había sido la correría siempre del ejército realista y patriota, y también refugio de las guerrillas y montoneras patriotas. Las montoneras, por ejemplo, de Guayay, de la parte occidental de la Sierra de Lima, de Huachón, de Paucartambo con José María Fresco, de Estomba, de cuantas guerrillas, Junín siempre fue receptor, a pesar de que fue víctima de la atrocidad realista. Pero en Junín hay que resaltar, por ejemplo, las guerrillas de Cipriano Peñalosa, quien ofrendó a su mujer y a su suegra en unas incursiones realistas, más o menos en abril o mayo de 1824. El espía, por ejemplo, Chambi, que no se sabe exactamente, pues nunca escribe nada porque debe haber sido un analfabeto, pero da partes a través de otros, comunicando a los realistas a los patriotas de esta zona, del movimiento de las guerrillas, por ejemplo, de Palcamayo y Tarma, que lucharon a favor de los realistas, de modo que hubo guerrillas, Carlos, tanto en el lado patriota como en el lado realista. Hubo ejércitos regulares en ambos lados, de modo que había de varios ejércitos, hablamos, que se movilizaron del 20 al 24, terminando con esta gran, no diríamos batalla, porque los expertos, otra cosita que quiero aclarar, ya nos señalan de que fue una batalla. Fue un combate porque luchó una sola legión, ¿no? Una sola, no sé cómo le llaman en términos militares, eso fue de la caballería, la infantería, la artillería afuera. De modo que los expertos chileno y argentino que estuvieron en el 2010 en Junín analizaron que no fue una batalla, fue un combate. De gran éxito, sí, nadie duda, pero fue un combate.